vamos a hablar un poco del concepto de módulo y de clases, que es uno de los temas grandes de la materia. En la teórica estuvieron repasando la idea de que en esta narrativa que tenemos en los algoritmos y estructuras de datos de la carrera, donde lo que queremos es tener herramientas para resolver problemas. Donde resolver un problema es esta secuencia de pasos de conseguir información sobre el problema, entenderla. Normalmente implica llevar una especificación, que es la demostración, no, pero la bajada a tierra de que entendimos el problema y sabemos claramente qué está dentro del problema, qué no, qué es una solución válida y qué no. Y finalmente, tratar de plantear una solución algorítmica que corra en una computadora. En algo 1 vimos una versión de problemas chicos, donde había que convertir una entrada en una salida con cierto criterio, y eso se podía resumir en funciones, ¿no? La abstracción que usábamos para hablar de esto eran funciones, que son conversiones de entrada en salida. Ahora, lo que charlamos en la teórica es que cuando el problema es más grande y más amorfo, podemos decir, no nos alcanza el formalismo de las funciones, necesitamos algo más potente que nos permita hablar de igualdades y tener comportamientos que describen qué pasa con distintas interacciones con el sistema o estos conceptos que queremos modelar. Entonces eso nos trae a la noción de TAD. Y eventualmente algo que nos va a empezar a pasar en la materia es que vamos a tener que vamos a querer atacar problemas más grandes todavía, y no vamos a poder resolver todo el problema entero, o si podemos no va a ser ni cómodo, ni práctico, ni eficiente, y vamos a querer trabajar en problemas grandes. Y el truco que vamos a usar es muy parecido a algo que, si se acuerdan de recursión alguna vez, que llamamos patear el problema para adelante. Acá va a ser separar un problema grande en problemas chicos. Esta separación de problema grande en problemas chicos se apoya en lo que charlaron antes de abstracción, que es esto de definir qué nos importa del dominio que queremos tratar y delimitarlo. Y se suma la parte de agarrar un problema grande y dividirlo en problemas chicos, esos problemas chicos acotarlos, plantear una solución, y esa solución vamos a hacer, si quieren, otro proceso de abstracción donde vamos a definir qué necesitamos desde afuera como usuario de la solución de este subproblema para que nos alcance para resolverlo. Y tratar de abstraer de nuevo todos los detalles que haya en la solución de abajo. Lo que en TAS vamos a hacer separando los conceptos en varios subconceptos, en módulos y en el labo lo vamos a hacer separando el problema en distintos módulos, para la redundancia, que van a resolver subpartes del problema. Entonces, cuando hablamos de módulo nos referimos a encapsular una parte de un problema en un conjunto de operaciones. Que esas operaciones van a tener una semántica, al igual que pasa con las funciones de los stats, donde nos van a decir qué hacen estas operaciones sobre el problema que estamos tratando. Ese conjunto de operaciones lo vamos a llamar una interfaz, que tiene que ver con esta capa exterior del problema, y es la capa que nos va a importar como usuarios de la solución del problema, ¿no? Entonces, el problema grande que vimos en dos problemas chicos lo vamos a tratar en dos partes. Uno, vamos a agarrar el problema chico y resolverlo por su cuenta, con esta cota que le vamos a poner, esta discriminación que vamos a poner al problema, y lo vamos a tratar con y lo vamos a resolver con todos los detalles que tengamos que ver, pero una vez que lo resolvamos vamos a querer dejar solamente una serie de operaciones que nos alcancen para poder usar esta solución del subproblema. Porque si tuviésemos que, para resolver el problema grande, usar todo lo que tuvimos que saber para el problema chico, no estamos ganando en simplificar el problema real, ¿sí? De alguna manera, un problema grande que queremos resolver lo vamos a, digamos que, hacer más tratable, pero convirtiéndolo en muchos problemas chicos, ¿sí? El concepto de clase, que es el que vamos a empezar a hablar ahora como contraparte del de módulo, es la implementación del concepto de módulo en un lenguaje de programación. Entonces vamos a hablar de clases como el módulo que corre y vive en una computadora. Para poner un poco más de contexto a esta idea de módulos y clases y de interfaces, serie de operaciones que hacemos,
Vamos a ir con un ejemplo conocido. El vector. El vector es el primer ejemplo de clase que entiendo que ustedes van a estar familiarizados con, que lo viene usando desde algo 2. Desde algo 1, digo. En algo 1 ustedes usaban un vector para agregarle elementos, ver el décimo elemento, sacarle cosas. Y resulta que el vector no es un tipo básico de C++, no es algo que viene dado con... viene dado con el lenguaje, pero no es un tipo básico, sino que es una movilización de un problema, donde adentro tiene un montón de comportamientos que ya vamos a ir descubriendo, pero que en algún momento alguien le puso esta capa de abstracción y dijo, che, mirá, si querés hacer las cosas que se pueden hacer con un vector, te alcanzan con una serie de operaciones, que es lo que llamamos la interfaz. Entonces, si revisamos un poco la interfaz de vector, esto que está escrito acá es algo parecido a cómo vamos a escribir las interfaces en C++. Esto es C++ válido, lo único que no es completo. Acá hay algunas cosas que están puestas por completitud, como esto de templates, que es para hablar de tipos paramétricos, pero lo vamos a ver de acá a un mes más o menos. Pero lo que nos importa un poco es lo siguiente. Tenemos, por un lado, la declaración class, que dice esto que viene ahora es una clase, o sea, va a ser una representación de un módulo. El nombre de la clase, esto es porque tiene un tipo paramétrico, que de vuelta por ahora lo dejamos de costado. Y entre llaves tenemos todo lo que está contenido adentro de la clase. Y después tenemos acá diciendo que la parte que es pública de este módulo, que son las operaciones que podemos usar desde afuera, de vuelta como usuarios del subproblema. Entonces tenemos el constructor, que es una operación, una función para construir un vector vacío, pushback para agregar un elemento al final, el operador corchetes para acceder al décimo elemento, size para ver el tamaño, front y back para ver el primer y último elemento. Repasemos un poco cómo se usaba esto. Entonces, si yo tuviese una función escrita en C++, puedo declarar un vector v1 de tipo entero, puedo pedirle el tamaño y me da 0, puedo agregarle dos elementos 1 y 2 y cuando pregunto el tamaño ahora me da 2, y puedo preguntar la posición, el valor del primer elemento indexado desde 0 y me da 1, o del segundo elemento indexado desde 0 me da 2. También puedo crear un vector de strings, acá hay una llamada explícita del constructor, porque acá está implícita, esto está llamando a la función que nombramos antes, pero acá está implícito y acá está explícito, esto también lo vamos a tratar más adelante. Y agregamos dos palabras y si las imprimimos tenemos el texto. Que yo vengo hablando de, entonces, los módulos son una solución de un problema, de algún problema, grande o chico. Y la pregunta es, ¿qué problema viene a resolver el vector? Bueno, el vector es una implementación del concepto abstracto de secuencia, ¿sí? Las secuencias las conocemos de álgebra, pero tal como también decían en la teórica, nosotros muchas de las cosas que conocemos de álgebra las conocemos y las tratamos, pero dado que estamos usando el formalismo de Tats, se hace necesario y práctico aparte poder hablar de estos conceptos abstractos que quizás todos conocemos en el mismo formalismo con el que hablamos de todo. La secuencia, que es un concepto bastante útil, y si lo piensas es un concepto chico al lado de restaurante, pero que no por eso no se puede circunscribir a esta idea de tengo un problema, quiero entenderlo, lo describo correctamente y después hago una o más soluciones algorítmicas para el problema. Nada, eso nos lleva a poder hablar de un TAD secuencia, ¿sí? Que es la descripción del concepto abstracto secuencia en el formalismo que tenemos. Entonces, vamos a repasar un cachito este TAD. Yo sé que en la teórica les dijeron que lean el TAD de apuntes básicos, eso sigue siendo cierto. En esta clase vamos a repasar un par de TADs básicos que no son necesarios para el contenido de la clase, pero esto no va a sustituir a la lectura del apunte y de hecho unas cosas las vamos a ver medio por arriba. Pero bueno, vamos con secuencia. Entonces, por un lado tenemos, queremos que la secuencia se banque con tener cualquier tipo de elemento, entonces le vamos a dar un parámetro formal que llamamos alfa,
Y después, en la teórica deberían haber charlado de el concepto de observadores básicos, ¿no? Hablaban de que los TAD son un formalismo con igualdad, y lo que vamos a hacer generalmente es apoyarnos en los observadores básicos para describir la igualdad entre valores del tipo. Entonces, de alguna manera, a mí me gusta pensar que los observadores básicos definen qué nos importa sobre este concepto que estamos definiendo. Todo lo que es un observador básico y que hace la igualdad es lo que define a este concepto, y todo el resto son cosas interesantes, pero quizás accidentales en el sentido de la identidad para el concepto que estamos definiendo. Entonces, en el caso de una secuencia, acá tenemos una definición con 3 observadores. El primero es si tiene 9 elementos, que suena algo bastante razonable. Y después lo que se usa en este caso es ver cuál es el primer elemento y cuál es el final de la secuencia, que esto es toda la secuencia menos el primer elemento. Lo que tiene que poder verse es que con esto yo puedo describir cualquier secuencia. Una secuencia, si quieren, si vamos al vector, en el vector no tenemos estos observadores o estas operaciones, digamos, análogas. Lo que tenemos es qué cosas nos permiten ver qué hay en la secuencia. El tamaño, para ver si tiene algún elemento, y cuál es el décimo elemento, que esto tiene que estar restringido a este valor. Teniendo estos dos observadores, yo puedo construir lo mismo, ¿no? El primer elemento es primero, y asumiendo recursión, dado que la secuencia está bien definida, yo con fin, que me vuelve la secuencia sin el primer elemento, sé que puedo mirar otros elementos. En particular, puedo ver el primer elemento del fin de la secuencia, que es el segundo, y puedo ver el primer elemento del fin de la secuencia, que es el tercero, y así sucesivamente. Entonces acá tenemos cubierta la parte de definir correctamente una secuencia. Que nada, es algo que tiene elementos, que puede o no tener elementos, y si los tiene en algún orden, y ese orden es visible. Por otra parte tenemos los generadores, que tienen que ser estas operaciones que nos permiten construir cualquier instancia relevante del concepto. Entonces acá tenemos dos generadores. El generador inicial, que no recibe ningún parámetro y devuelve una secuencia. Esto lo vamos a usar como la secuencia vacía. Y el generador que agrega un elemento adelante de la secuencia. Acá hay un detalle de notación de cosas que hacemos con los TADs, que es el de los puntitos negros. Estén conmigo un segundo. Los puntitos, la idea es, nosotros usamos los puntitos como parámetros, tanto acá como acá abajo, cuando queremos definir operadores comúnmente infijos a el TAD en cuestión. Que esto nos gastamos en definir operadores infijos porque son más cómodos notacionalmente después. Digo, esto podría llamarse agregar, como en un conjunto que lo vamos a ver después, pero en secuencia nos pareció que era más elegante para el uso después definir un operador infijo. Normalmente los puntos negros son los parámetros, y en este caso, como podemos ver que tiene dos parámetros acá declarados, el primer elemento y la secuencia a la que se le agrega el elemento, los puntos negros hacen referencia a los parámetros y este punto negro de acá es el operador. Si se fijan en tanto los prácticos de la primera guía como en la apunte de TAD básicos, van a ver los usos de esto. Después, aparte, hay otras operaciones para el TAD, y seguramente hay más en el apunte de TAD básicos, como agregar al final, que lo hacemos con un punto blanco, concatenar dos secuencias, que lo hacemos con el ampersand, el último elemento de la secuencia, el comienzo de la secuencia, que es el inverso de fin, y la longitud de la secuencia, que fíjense que acá no está como observador básico, porque no es necesario. Ahora, lo que nos está faltando, que va a ser muy útil para lo que vamos a hacer a continuación, es ver el décimo elemento. Fíjense, para ver el décimo elemento tengo que hacer primeros de fin sucesivas veces. Entonces vamos a definir la operación y décimo elemento.